esta hora abrir nuestras Biblias en el Salmo 1. Nos vamos al Antiguo Testamento y abrimos la palabra del Señor en el Salmo 1. Oramos, ¿le parece? Amado Señor, te damos gracias por este día, que podemos estar reunidos aquí, Señor. Podemos estar reunidos en nuestros hogares, nuestros hermanos que están conectados por Zoom. Que tú nos bendigas en esta hora, que hables a nuestros corazones, a nuestra mente, Señor, y que podamos entender tu voluntad cada día. Gracias por este nuevo domingo que estamos aquí reunidos en tu nombre, para alabar, para bendecir, Señor, para bendecir tu nombre, Señor, y tu presencia en nuestras vidas. Necesitamos que nos hables a todos y en este tiempo abrimos tu palabra para que nos guíes. En tu nombre, Señor. Amén. Le puse a esta reflexión la verdadera felicidad, la plenitud de vida. Salmo 1. El libro de los Salmos es esa poesía que nos acerca a Dios. ¿Quién no se ha sentido identificado con la palabra de Dios y en particular con los salmos? ¿Se ha sentido animado, consolado, fortalecido? Y en algunos momentos de crisis, de desesperación, usted ha ido a buscar quizás algún salmo, alguno de esos versículos que lo anima en medio de la crisis, en medio del dolor. Quizás en medio de la desesperación, usted buscó el Salmo 23 y fue su ayuda, que dice: el Señor es nada, aunque amén. Qué bueno es tener la palabra de Dios cerca. Qué bueno tener estas palabras que nos animan cada día a buscar la palabra de Dios, a buscar su fortaleza, su consuelo en todo momento. Quizás usted también fue al Salmo 69:1. Sálvame, oh Dios, donde el salmista se siente que se ahoga. O quizás el Salmo 46. Dios es... Bueno, nos quedamos ahí. Nos quedamos. Aquí, ¿cómo, Daniela? No, leyendo no. De memoria. Muy bien, no te quiero hacer pasar el domingo que viene acá. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, en las luchas, en las dificultades, y nos ayuda a enfrentar cuando pasan los recibos por debajo de la puerta. Decimos: el Señor es mi fortaleza. Sin duda que los salmos nos hablan de Dios, nos muestran su cercanía, su ayuda de cada día. Los salmos nos hablan del carácter y la misericordia de Dios, su perdón, su justicia. Nos muestra su propósito para la humanidad, para usted y para mí. Dios, como autor de la naturaleza humana, desea la felicidad del hombre, desea la felicidad de la humanidad. Es muy significativo que el primer salmo se extienda sobre el tema de la felicidad, así como el primer discurso de Jesús que empezó felices. Jeremías 29:11 también nos recuerda lo que dice la palabra del Señor. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bien y no de calamidad. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. ¿Qué palabras? ¿Cuánto nos anima la palabra de Dios? En la condición que estemos, en la situación que estemos, la palabra de Dios nos anima. El ser humano siempre ha querido alcanzar la felicidad tan deseada. Hasta el día de hoy, como decíamos el domingo pasado, el ser humano sigue tratando y corriendo, buscando qué es la felicidad. ¿Dónde está? ¿En qué shopping la venden? ¿Está de liquidación? ¿Está de oferta? ¿La puedo hacer en 6, 12 pagos? ¿Dónde está la felicidad? Dios tiene un plan, como dice Jeremías 29:11. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes.
planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Por eso el ser humano siempre, en todas las etapas de la historia del ser humano, ha tratado de buscar la felicidad. La ha buscado por todas partes y aún hoy la sigue buscando en diferentes caminos. Hay un anhelo en encontrar esa felicidad que tanto desea el corazón del ser humano. Pero ¿dónde encontrarla? ¿Dónde adquirirla? ¿Dónde está disponible? El Salmo 1 llega hasta nosotros diciéndonos que hay dos caminos para el ser humano. Los salmos no se escribieron en el orden que están en nuestras Biblias. El salmo más antiguo es el Salmo 90, escrito por Moisés. Pero el Salmo 1 no fue el primero en ser escrito, pero nos aclara muy bien cuál es el camino que debe seguir todo hombre. Salmo 1, la verdadera felicidad. Y le invito a leer, en primer lugar, en la versión Reina Valera. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahora le invito a mirarlo en otra versión. Yo se lo leo desde acá. Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegre la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo. Son como el polvo que se lleva el viento. Cuando sean juzgados, nada los salvará. Esos son pecadores que no tendrán parte en la reunión de los buenos. En verdad, Dios cuida a los buenos, pero los malvados se encaminan al fracaso. Hasta allí la lectura. El Salmo 1 es uno de esos salmos más queridos por el pueblo del Señor en todas las épocas, en toda la historia del cristianismo. Es un salmo muy práctico que nos trae la enseñanza y nos lleva a ver cuál es el camino que todo hombre debe seguir para encontrar el bien, para seguir la senda del bien. Es la puerta de ingreso a los salmos para aquellos que quieren encontrar una vida plena, llena de paz, esperanza, en un mundo de luchas, conflictos y dificultades. El Salmo 1 nos resume la idea del resto de los salmos. El Salmo 1 busca hacernos reflexionar sobre la pregunta: ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál es nuestro camino? ¿Vamos por el camino del que busca a Dios o por el camino del que es indiferente a los planes de Dios? ¿Vamos por el camino del que busca a Dios o por el camino del que es indiferente a los planes de Dios? Versículo 1. Inicia diciendo en varias traducciones que podemos recorrer varias Biblias, varias traducciones, y el Salmo va a comenzar con estas palabras. En algunas va a decir bienaventurado, en otra feliz, en otra versión dichosos. Dios bendice. ¡Qué alegría! Son en diferentes versiones, en diferentes Biblias, arranca así este Salmo 1. ¡Qué alegría! Dios bendice, dichoso, feliz, pero sobre todo conocemos bienaventurado. La palabra bienaventurado significa ser feliz. Es una persona alegre que vive en Dios y por Dios, que vive bajo su guía y protección. Ser bienaventurado, en otras palabras, es gozar del bienestar en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en lo económico,
sino tener una vida equilibrada, tener esa paz interior. No está hablando aquí solo de recursos económicos, está hablando de vivir bajo la guía y dirección de Dios. En un sentido, es tener la satisfacción y el gozo que viene y lo da solamente Dios. Dios es su seguridad y sustento al salmista, el que además de ser su gozo y satisfacción, le provee también los recursos materiales. Puede estar seguro que, como lo mencionó Jesús, Dios va a proveer para cada día. Dios va a sostener nuestras vidas. Nos da la idea que esas personas bienaventuradas les va bien en medio de pruebas, luchas, dificultades, porque a veces podemos tomar la idea de que soy feliz, bienaventurado, y que no hay problemas, no hay dificultades, no hay recibos que pagar, no hay compromisos laborales. El bienaventurado enfrenta luchas, dificultades, pruebas, pero sabe que su vida está en las manos de Dios, que Dios tiene cuidado de su vida, que a Dios nada se le escapa. Que vengan las dificultades, que vengan a nuestras vidas, Dios está ahí. Y si algo está pasando, Dios lo permite y Dios dará la respuesta. Por eso nos da la idea que el bienaventurado enfrenta problemas, enfrenta luchas, enfrenta dificultades, pero Dios cuida de su alma. Por eso el Salmo 1 es una guía para lograr la plenitud del alma, para lograr esa paz, esa felicidad, esa tranquilidad que necesitamos en nuestro corazón y en nuestra mente. Un investigador de Harvard se tomó el tiempo de ver la felicidad en este planeta. Y dice que la mayoría de las personas siguen una fórmula que fue sutilmente o no tan sutilmente enseñada en las escuelas, en las empresas, por los padres y por la sociedad en sí. En otras palabras, si usted, dice el autor, se empeña, tendrá éxito y solo después de esto usted será feliz. Porque alguien puso en nuestras mentes que si usted trabaja, se esfuerza, alcanza sus sueños, pone su empresa, va a ser feliz. Pero este autor dice, no, ese no es el camino. El camino es que cada día debemos ser felices. Cada día tenemos que buscar otros planes. Nos han dicho que si empiezo a trabajar, logro un puesto, logro poner mi propia empresa, si hago un viaje, si me compro algo, voy a ser feliz. Y este autor de Harvard dice, bueno, la felicidad no va por ahí. Si conseguimos aquel aumento, una mejora en el salario, si consigo una buena nota, si pierdo algunos kilos, ese día seré feliz. Pero dice este autor que no. Según este investigador, esta fórmula es incorrecta, ya que todo trabajador que es promovido o estudiante que avanza o aquel que pone su empresa no es feliz, solamente ha logrado una meta. La felicidad no pasa por allí. Pero parece que esto no es así. El sentido común, la observación, nos muestran claramente que no es como podríamos creer, dice este autor. La felicidad no depende del éxito de lo alcanzado. Qué interesante, ¿verdad? Y así sigue escribiendo, pero dice, la felicidad no viene del éxito alcanzado. Quizás no leyó el Salmo 1, pero qué bueno tener a alguien que se detuvo a hablar de la felicidad en estos días. Nos hace ver dónde está la felicidad, nos hace pensar y reflexionar. Sin embargo, ya hace miles de años, el Salmo 1 nos habla de este concepto, al igual que el Eclesiastés. ¿Dónde encontrar la felicidad? ¿Qué es la vida? Ahora debemos preguntarnos y preguntarle al texto bíblico, ¿qué consejos debemos tener en cuenta para tener una vida bienaventurada? ¿Cómo puedo tener una vida feliz? ¿Cómo puedo tener una vida en paz? ¿Cómo puedo ser feliz, dichoso si estoy viviendo en esta condición, con estas luchas, con estas pruebas? Bienaventurado, dice la Biblia. Pero ahora le debo preguntar al texto, ¿cómo ser un bienaventurado? ¿Cómo ser feliz? ¿Qué cosas debemos hacer y qué cosas no? ¿Qué cosas nos dice el texto bíblico? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y hoy utilizo dos versiones. Dios bendice a quien no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Si queremos alcanzar esa plenitud y ser bienaventurados,
tendremos que alejarnos de algunos peligros. Tendremos que alejarnos de aquello que no nos edifica. No seguir malos consejos o recomendaciones inadecuadas es la idea aquí. Presta atención a quien está escuchando. Y el Salmo nos lleva a pensar esto y a reflexionar, a prestar atención a quienes estamos escuchando hoy. ¿Vale la pena sus consejos? ¿Qué valores tiene? Sus acciones, ¿qué dicen de él? Porque quizás mucho bla, 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 pero sus acciones no lo han llevado a ningún lugar. Pero es un hermano en la fe. Pero también así tenemos que reflexionar y pensar. De igual manera, preste atención. ¿Qué valores tiene? ¿Vale la pena sus consejos? Para ver si esos consejos vienen de alguien con una vida madura y equilibrada, tenemos que observar. Hay que ver si sus acciones van de la mano con sus palabras. El primer paso para aprender lo que es ser una persona bienaventurada es prestar atención. Saber a quién estamos escuchando, a quién estamos siguiendo. Y saber si eso realmente nos va a ayudar a ser bienaventurados o nos va a llevar por otro camino. Es que hay muchas personas en la vida cristiana también, disculpa que se lo diga, que a veces no quieren avanzar. Y cuando ven que usted avanza en su vida cristiana, que mejora, empiezan las críticas, los comentarios. Es que ellos no quieren seguir subiendo, no quieren crecer. Pero usted tiene que seguir avanzando. En más de una oportunidad le he dicho a alguna esposa, junto con mi esposa, le hemos dicho, mira querida, si tu marido se queda en tu casa con los jueguitos, mirando tele, mirando fútbol, bueno, decirle, bueno, quédate, yo me voy a la iglesia. Prepare a sus hijos y llévelos a la iglesia. No se quede, no se detenga por él. Si él se desanima, anímelo, pero usted no deje de congregarse. Usted siga adelante porque el Señor tarde o temprano nos va a pedir cuenta. Entonces no nos podemos detener, tenemos que seguir creciendo. Pero hay gente que a veces no quiere crecer, no quiere avanzar. Si queremos ser bienaventurados, tenemos que avanzar, confiar en Dios y seguir avanzando. Es saber muy claramente que debo apartarme de algunas personas que no me van a ayudar en mi crecimiento. Y el libro de los Proverbios en esto, es muy bueno. ¿Leyó el libro de Proverbios? Y si no lo leyó, se lo recomiendo. Nos habla mucho de aquellas personas y nos da consejos muy prácticos para el caminar en la vida cristiana. Pero en el caso de este salmo, nos detenemos a observar tres posturas de ese hombre malo que aparece allí en el versículo 1. La del malvado, la del pecador y la del burlón. El malvado que aparece aquí, sus valores son malos. Hace el mal intencionalmente y piensa que esto está bien para favorecer su propia causa. ¿Conocen personas así que planifican el mal? Lamentablemente todos nos hemos cruzado con este tipo de personas. Y lo lamentablemente que hemos visto personas dentro de las filas de la iglesia y fuera de la fila. Quizás no han nacido de nuevo, han buscado sus propios propósitos, pero tenemos que ser muy cuidadosos. Sus valores son malos, hace el mal intencionalmente y piensa que esto está bien para favorecer su propia causa. Proverbios 17:8 dice, el que practica el soborno cree tener poderes mágicos, pues alcanza el éxito en todo lo que pretende. Algunas de las personas se nos pueden colar también en nuestras filas, como decíamos. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Prestemos atención cuando recibimos consejos en la vida cristiana. Hay gente afuera que a veces uno puede recibir un buen consejo. Y hay personas dentro a veces de las filas evangélicas que tenemos que poner también escudriñar. Seamos sabios. Pongamos la Biblia ante los consejos y cómo viven las personas. El segundo ejemplo que aparece en el versículo 1 es el pecador. No va por sus caminos y valores. El pecador no va por sus caminos, los caminos de Dios, sino que va en sus propios caminos y valores. Puede tener algunos valores correctos, pero al no tener la luz de Dios en su vida, cuando la situación se complique, tomará malas decisiones. Quizás usted en algún momento hizo negocio con su empresa, una decisión familiar, y parecía todo bien hasta que llegó un momento que usted encaró ese problema con su socio, que no era cristiano, y dijo, bueno, ¿y por qué no tomamos por este otro camino? Nos evitamos pagar esto y aquello. Es muy difícil. No podemos hacer negocios a veces porque cuando la situación se complique, ellos van a tomar otra decisión.
Por eso el pecador, como dice este versículo bíblico aquí, tiene valores que muchas veces es similar a nosotros, pero cuando la situación aprieta, va a tomar otras decisiones. En tercer lugar aparece el burlón. Él no cree en Dios, no cree en que la Biblia tiene algo que aportarle. Solamente se ríe de todo se burla. ¿Con quién nos juntamos hoy? ¿Qué consejo seguimos? ¿A quién estamos escuchando? De estas tres posturas debemos apartarnos, y aún de las personas que las practican. Nosotros no debemos seguir sus consejos, sus caminos. Por eso prestemos atención. Prestemos atención cuando recibimos un consejo. No debemos tomar su camino, no debemos ser influidos por sus pensamientos, valores, costumbres, etc. Nosotros somos cristianos con otros valores. Hace muchos años, hace como 20 años, alguien no cristiano en la vecina orilla me dijo, vamos a hacer un negocio. Y le dije, mirá, las medias son para los pies. Discúlpame y gracias por todo, ¿no? Por sus valores, por sus costumbres y sus estilos. Por eso no te juntes con él, no pierdas tu tiempo, no sigas sus pensamientos porque no van a ningún lugar. De todas formas, no dejes de orar por él. El versículo nos invita a no oír sus consejos, ni caminar ni pararnos en su camino. Debemos alejarnos de sus costumbres. Detenerme me puede seducir y llevarme a tomar alguna decisión que no va a ser buena a largo plazo. Por eso debemos seguir el camino del Señor propuesto en el versículo 2. El camino propuesto por Dios en segundo lugar es: en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Otra versión: Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian de día y de noche. Esto es lo que hace un hombre bienaventurado. El que medita en la palabra de Dios, el que piensa, reflexiona en las Escrituras cada día, evalúa su vida personal, la de su familia, la que pone el presente y hacia el futuro, la vida personal, la vida matrimonial y su familia. Esto es el resumen de lo que hace un hombre o una mujer que es bienaventurado. Se llena de los pensamientos de Dios. Se toma el tiempo para buscar a Dios cada día, para pensar, meditar y reflexionar en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios, en la Biblia, es el mensaje de Dios. Y es útil para enseñarle a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir. Para seguir en el camino de la toma de decisiones cada día. Leer la Biblia no es solamente para el domingo en la escuela dominical, para este tiempo, es para las acciones en su trabajo, en la calle, en sus negocios, donde Dios lo ha puesto. Corría el año 90 y pico largo. Yo entraba a un auto donde trabajaba, porque había que entrar los autos después de las 6 de la tarde. Así que vino el jefe en aquel momento, puso su cabeza por la ventana y dijo, tenés que salvarnos. ¿Así? Sí. Tenés que decir que en tu sección hay tales cosas. Lo miré, me reí y le dije, no, sabes que soy cristiano, no lo voy a hacer. No, me dice, es tu puesto, es tu trabajo, tenés que hacerlo. No, le dije, sabes que no lo voy a hacer. Vas a hacerlo, no lo voy a hacer. Vas a hacerlo, no lo voy a hacer. Así que aceleré el auto, lo estacioné y seguí entrando como 20, 30 autos más. La insistencia llegó. Que dijera que en mi lugar había tales cosas que no estaba, pero nadie se había robado nada. Era una falta de administración que pasaba por allí. A los pocos días, la presión siguió 1, 2, 3, 4 y 5 días. Así que tuve que tomar algunas decisiones y allí bajaron los dueños. Lo tuve sentado y me llamaron. Aquel dueño de la empresa me dijo, Gustavo, con un gran grito. Me llamó, me senté con ellos. Contanos lo que pasa acá. Mire, acá nadie se robó nada, pero esto es lo que está pasando. Gracias. Sos evangélico, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, siempre te tenemos confianza. Gracias. Gracias por tu testimonio.
decisiones duras, porque a los 3 días lo despidieron al jefe. Fue muy doloroso, pero había que hacerlo, había que tomar una decisión, o si no, más de uno caíamos en esa bolsa. Entonces, cuando usted tiene la palabra de Dios, va a tener que elegir a quién va a servir. ¿Al que le quiere guiar en una mentira? ¿O al que quiere llevarlo por otro camino? ¿O va a escuchar a Dios? Pasaron más de 20 años. Me encontré con aquellos dueños y me dijeron, cuando usted quiera volver, siempre tendrá las puertas abiertas con nosotros. Cuidemos nuestro testimonio. Cuidemos cómo nos manejamos. Tenemos que caminar en la verdad que Dios nos ha puesto por delante. Pero ¿se da cuenta? Los valores de la Biblia no son solamente para los domingos de 10 a 12:30. Los valores que la Biblia nos enseña son para allá afuera. Para cuando usted esté con su jefe, con sus compañeros de trabajo, la toma de decisiones. Cuando usted, hermana, pase por una vidriera y ve esa hermosa cartera, dirá, ya me la compro. No, será sabia. Vendrán pensamientos y dirán, este no es el momento. O el caballero, esos hermosos zapatos, porque veo que por acá se ríen, o los caballeros también, cuando vean un hermoso celular, decir, ¿será el momento? A veces hay que esperar. Por eso el camino que el Señor nos propone es de tomar decisiones basado en su palabra, en el negocio, en la empresa, en los estudios, en nuestro hogar. Esas decisiones no solamente son para el domingo aquí en Fernández Crespo 1741, no, son para cada día en nuestros trabajos. La palabra de Dios debe inundar nuestra mente para tomar decisiones cotidianas y en algunas oportunidades serán decisiones muy duras, como recién le decía, o muy difíciles. Pero Dios nos dice que debemos manejarnos con la verdad. No tenga miedo. Enfrente esas decisiones que Dios está poniendo delante de usted. Si son basadas en la palabra de Dios, pida la sabiduría de Dios, pero sobre todo recuerde, Dios está con usted. Haga siempre lo correcto, lo que edifica, lo que glorifica a Dios. Dios está con usted. Decisiones en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros estudios. Por eso el que medita de día y noche, piensa y reflexiona en la palabra de Dios. Regrese cada día a buscar a Dios, a buscar sus consejos. Abra la palabra de Dios, ya que el consejo de Dios nos edifica cada día. Este consejo nos ayuda a ser sabios, a meditar en la palabra de Dios. Y esto trae consecuencias, como dice el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Prosperará. Y a todos les encanta esta palabra. Prosperará. Sí, claro. Pero ¿cuál es el secreto? El que medita, el que ajusta su vida, el que busca a Dios cada día, el que dobla sus rodillas, el que lo busca en oración, el que abre la palabra de Dios cada día. Otra versión. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Este versículo está conectado con el anterior. El hombre que medita, piensa y reflexiona en la palabra de Dios será como un árbol plantado. El que medita, reflexiona, será como un árbol plantado. Está relacionado. Un árbol plantado en los manantiales de agua. El que medita en la palabra de Dios es comparado como un árbol plantado junto a corrientes de agua. El que está en comunión plena con Dios y que no se aparta. El que está en comunión con Dios, el que permanece, tendrá un buen crecimiento, será alguien fuerte, tendrá gozo en su vida, sabrá que Dios está atento, será su sustento de cada día el Señor. Su alimento viene de estar plantado en la presencia de Dios. El árbol que tiene su raíz, que lo conecta y le lleva agua a todas sus partes. Así es el cristiano, que absorbe la palabra de Dios y se fortalece y crece. Según un comentarista, aquí aparece una palabra que nos indica que la idea es la de un árbol trasplantado. Este fue sacado de un lugar y puesto cerca de las aguas para que se fortalezca. Fue sacado de un lugar, dice el comentarista, un comentarista judío, y fue puesto en otro lugar para que se fortalezca, para que crezca, para que sus hojas crezcan, no se marchiten y dé buen fruto.
Piense en su vida y en la mía. Dios nos sacó de un lugar y nos puso en un lugar para hacernos más fuertes, para hacernos más sabios, para adquirir sabiduría, para tener madurez en todas las áreas de la vida. Dios nos ha trasplantado a un lugar mejor. Nos ha acercado a su fuente, a su presencia para que seamos más fuertes y demos fruto, para que tengamos vida plena, una mejor vida interna, para que demos fruto, para que no nos marchitemos con las luchas de la vida, para ser de bendición para otras personas. Y esto, para ser plantado en otro lugar, es saber que Dios me puso en cierto lugar para crecer y avanzar. Dios se tomó el tiempo de sacarnos de otro lugar, pero ponernos bajo su cuidado para crecer, para dar fruto y para fortalecernos. Dios también nos trasplantó. ¿Dónde estaría hoy si Dios no hubiera intervenido en su vida? Dios nos ha dado el crecimiento. El versículo 4 dice, cuando vemos todas estas bendiciones, el versículo 4 dice, no así los malvados, que son como el tamo que arrebata el viento. Con los malvados no pasa lo mismo, son como el polvo que se lleva el viento. En este versículo 4 nos dice que con los malos no pasará lo mismo que con el hombre justo. Los malvados serán arrebatados por el viento. ¿Acaso un tornado, un huracán? ¿Qué tipo de viento? No. La idea aquí es tomada de la vida agraria, la vida del campo. Y quizás usted vio este tipo de cosas. Cuando se cierne el grano, es aventado el grano y pasa el viento y se lleva la cáscara. ¿Sabe qué nos dice esta idea? El viento que se lleva la cáscara y deja el grano. Los malos serán arrebatados por el viento, por las diferentes corrientes de este mundo y sus propias pasiones. Quedará el grano, pero el malo será arrebatado por sus estilos, costumbres. Será llevado por la sociedad y su influencia. Serán llevados por los vientos de este mundo y sus diferentes corrientes. Sus propios deseos los han llevado y los llevarán por otros caminos. Se ha dejado llevar por la fama, se ha dejado llevar por el poder y las riquezas, pero fue llevado por el viento. No tiene guía, no tiene fortaleza. El viento se lo ha llevado. Han sido zarandeados, pero el viento se los llevó por otros caminos. Por eso el versículo 5 y 6 dice, cuando sean juzgados, nada los salvará. Esos pecadores no tendrán parte en la reunión de los buenos. En verdad, Dios cuida a los buenos, pero los malvados se encaminan al fracaso. Los malvados se han ido por otro camino y se acercan al desastre en sus vidas. En cambio, el Señor cuida el camino de los justos. Tarde o temprano, el juicio llegará para todos, y los que no buscaron a Dios, no lo siguieron, no ajustaron sus vidas a los planes de Dios, ni le recibieron en su corazón, tendrán otro camino. Sentirán que desaprovecharon la oportunidad de seguir los caminos de Dios. Como dice el Salmo 37:10, dentro de poco no habrá malvados. Por más que los busques, no volverás a encontrarlos, porque ya no estarán. El Salmo 1 concluye con una invitación a pensar y a reflexionar sobre nuestro camino. Sí, sobre el suyo y sobre el mío. ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Cómo está nuestro camino? Si vamos por el camino del que busca a Dios o por el camino del que le es indiferente los temas de Dios. El resumen del Salmo, el resumen de lo que hablamos es el siguiente. Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlen de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegre la estudian de día y de noche. Son como árboles plantados, sembrados junto a los arroyos. Llegando el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Y todo lo que hacen les sale bien. ¡Wow! ¡Qué plan de vida! ¡Qué desafío este Salmo 1 que nos introduce a los salmos! El desafío de ser bienaventurados, de buscar la palabra de Dios, de tener cuidado a quien escuchamos y saber que todo lo que vamos a hacer
Dios estará junto a nosotros. Yo quiero ser un bienaventurado, pero tengo que cuidarme. Tengo que mirarme en este espejo que se llama Biblia y observar no solamente lo que se ve de afuera, que se va envejeciendo, sino mirar mi vida interior. Y yo quiero ser un bienaventurado. ¿Y usted? Todos queremos ser bienaventurados. Saber este tiempo de vida que el Señor nos ha dado, usted tenga 15, 20, 35, 40, 50, 70 años, en el tiempo que tenemos de vida, seamos bienaventurados. Confiemos, descansemos en Dios. El Salmo 1 nos desafía a ser personas felices, a saber que la única manera de felicidad que hay en esta sociedad y en todos los tiempos es cuando nos encontramos con Dios. Dios bendice a quienes nos siguen los malos consejos, ni andan en malas compañías. Dios bendice a los que abren su palabra y me buscan de día y de noche. Oremos. Señor, estamos agradecidos una vez más por poder escuchar tu palabra, por oír tu voz. Deseamos, Señor, que no todo termine aquí, sino que podamos llevar nuestra vida conforme a tus propósitos, que busquemos tu voluntad, que hagamos los cambios necesarios en nuestras vidas. Estamos todo el tiempo buscando tu guía, caminando en tu dirección, pero muchas veces el cansancio del camino, las luchas, las pruebas, las dificultades nos agotan y nos roban la fuerza para seguirte plenamente. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a buscarte cada día, a saber que tú estás ahí para fortalecernos, para que podamos enfrentar las luchas que estamos viviendo ahora. Fortalécenos cada día, a nuestra familia, a la congregación. Fortalece a nuestros seres queridos y a aquellas personas que están pasando por lucha. Anímanos, Señor, cada día a buscar tu presencia. Ya nos hemos levantado una y otra vez y volvimos a caer. Señor, ayúdanos a seguir adelante, porque tú nos fortaleces cada día y nos animas para que podamos seguir adelante. Reanima nuestros corazones, que aprendamos a esperar en ti, que aprendamos a ser verdaderos bienaventurados en ti. Y te agradecemos en esta hora, que podamos cada día abrir tu palabra, buscar tus planes, buscar tus propósitos para nuestras vidas. Señor, en esta hora también nos preparamos para partir el pan, para tomar la copa, para recordar aquella obra que tú hiciste en la cruz. Gracias, Señor, porque entregaste tu vida por la nuestra. Y hoy la recordamos una vez más, agradecidos por tu cuidado, y nos ponemos delante de ti en esta hora para alabar y bendecir tu nombre, para recordar aquel momento como congregación. En tu presencia, Señor, dejamos este tiempo ahora. En tu nombre, Señor. Amén.